amigos del Geoparque de Molina Aragón Alto Tajo y amigos del Museo de Molina. Aprovechando estos días de confinamiento, quiero enseñaros cómo preparar un herbario. Lo primero que vamos a necesitar para hacer un herbario de plantas es una prensa para quitar la humedad de las plantas. La prensa lo que hace es aplastar las plantas y eliminar la humedad que sobra. Tenemos que conseguir que la planta se quede seca. Para hacer la prensa vamos a utilizar materiales que todos podamos tener en casa. Por ejemplo, la mía es una prensa, una tabla de aglomerado de 30 por 30. Esto veréis que es importante para el tipo de periódico que luego vamos a utilizar. Entonces, son dos tablas de 30 por 30, aproximadamente 18 milímetros de 1,8 de grosor, de 2 centímetros, y en la que hemos hecho con un taladro cuatro orificios, ¿veis? Uno en cada esquina, aproximadamente a 1,5 centímetros del borde. Después vamos a utilizar 4 varillas roscadas. Esta varilla, que se puede conseguir en alguna ferretería, seguro que podéis tener. 4 varillas roscadas en las que vamos a acoplar en su extremo 4 tuercas. Esta varilla roscada es de 1 centímetro de diámetro. Entonces vamos a colocar 4 tuercas de 1 centímetro que además las vamos a bloquear. Para eso, lo que hacemos cuando terminamos, podemos echar una gotita de pegamento o algo, de tal manera que la tuerca quede bloqueada, totalmente bloqueada en su extremo. Y además vamos a utilizar 4 arandelas. También vamos a necesitar otras 4 arandelas y 4 palomillas. Las palomillas son estas tuercas que tienen estos salientes. Las arandelas las necesitaremos porque con el tiempo las tuercas llegan a perforar la madera, llegan a agrandar y producir holgura en el agujero que hemos hecho en la madera. Lo primero que haremos, una vez que tengamos ya la varilla roscada con la tuerca, introducimos hasta hacer tope, introducimos las 4 varillas roscadas, hasta su tope. Ya tenemos la base inferior. Como os decía, es muy importante que la distancia que quede aquí debe corresponder aproximadamente con un periódico doblado. El periódico es el material que vamos a utilizar como secante para extraer la humedad de la planta. Aquí es donde se va a quedar esa humedad. Como veis, corresponde, se ajusta más o menos con holgura podamos poner, tanto en un sentido como en otro, con holgura, un periódico doblado. Los periódicos que vamos a utilizar para hacer el herbario es el periódico normal, cualquier periódico, desde los gratuitos, los deportivos, cualquier periódico. El único periódico que no vamos a poder utilizar en este tipo de prensa es el periódico madrileño de pequeño formato, porque además de que no nos va a caber aquí, tiene el inconveniente de que lleva grapas. Cualquier otro periódico lo vamos a utilizar. Lo que haremos es separar 5 hojas, 3, 4 y 5 hojas del periódico. Las cerramos y esto formará el cuadernillo que vamos a utilizar para prensar las plantas. Ahora, lógicamente, tendréis que utilizar plantas que podáis coger cuando salgáis a la compra o que tengáis en el jardín. Yo he cogido de mi jardín 2 plantitas, un boj y una calderilla aquí que vamos a prensar. Lo que haremos es colocar la ramita que queramos prensar de una forma más o menos, pues ocupando, si tenemos varios ejemplares, pues ocupando todo el periódico. Colocaremos y trataremos de extender un poquito las hojas para que queden mejor. Simplemente cerramos el pliego y cogemos otro pliego para la siguiente planta. Hay que procurar las plantas que sean leñosas, como esta, cuando van a tener un pliego
otra planta, para que no se marquen los tallos, las zonas leñosas en las hojas, lo que haremos es colocar un pliego intermedio, para que no se marquen unas plantas con otras. Pero en principio, si todas las plantas son más o menos herbáceas, con la misma consistencia, no hará falta que pongamos pliegos intermedios. Una vez que tenemos los pliegos preparados, los colocamos en la prensa y colocamos la tapa superior. Colocamos las arandelas y cerramos. Ahora esto vamos a acelerar un poquito. Bueno, como veis ya tenemos las plantas metidas y hemos puesto las palomillas hasta llegar hasta las arandelas. Podemos poner tantas plantas como queramos. Podemos llenar la prensa prácticamente hasta el extremo de las varillas roscadas. Si quisiéramos meter una gran cantidad de plantas, no podríamos utilizar esta varilla roscada, tendríamos que utilizar una varilla roscada de 1,5, un poco más grande, y tabla un poquito más gorda. Pero para esto, este tipo de varilla, que también es de 30 centímetros, sería suficiente. Si no podéis encontrar varilla roscada, podemos utilizar poner las dos tablas y poner una cantidad importante de libros, o lo que importa es que haya suficiente peso. O también podemos poner piedras. Lo que se trata es de que se haga una gran presión sobre las plantas para que se extraiga la humedad de la planta y vaya al papel. Lo que vamos a hacer finalmente, una vez que tenemos ya todas las plantas y esto en el borde, vamos a bajar la prensa al suelo y vamos a aprovechar con nuestro propio peso, nos subimos en la prensa y terminamos, ¿veis? Hay todavía 2 centímetros y vamos a terminar de apretar, con lo cual esto, cuando nosotros nos quitemos, la presión que nosotros hemos ejercido con nuestro peso se seguirá ejerciendo sobre las plantas. Las plantas deberíamos cambiar los periódicos por lo menos cada 3, 4, 5 días. A veces lo que simplemente pues se dejan 7 días, 8 días, dependiendo del tipo de plantas, y una vez que pasa ese tiempo se quitan. Ya veremos lo que vamos a hacer a continuación. Bueno, ya han pasado los días, hemos cambiado 2 o 3 veces los periódicos y ya hemos conseguido que las plantas se hayan secado. Como veis, estas plantas mantienen su color verde, esto es un cenizo, una planta del género Chenopodium, pero como podéis ver, está suficientemente seca, lo comprobamos, porque chasca perfectamente. Se dobla, se astilla perfectamente porque está suficientemente seca. Aquí podemos ver, esto es un amaranto, una planta del género Amaranthus, que igualmente, ¿veis? Sabemos que está ya perfectamente seca, ¿veis? Que en cuanto la doblamos se chasca. Estas son desechos ya de... Bueno, como podéis ver, ahora quedaría el último paso, que es pasar nuestras plantas a un pliego de herbario. Los periódicos, si luego los ponéis al sol, se pueden volver a utilizar. Una vez que ya tenemos las plantas ya perfectamente secas, incluso puede que ya identificadas, podemos coger papel de estraza, como este gris, o podemos utilizar cartulinas blancas plegadas. Estos pliegos de papel estraza se venden ya en este tamaño, no hay que recortarlos ni nada, simplemente habría que doblarlos. Y las plantas las vamos a coger con trozos de celo. Como veis, esto es un Tanacetum. Fijaros cómo ha conservado perfectamente los colores, el color verde. Sin embargo, los pétalos, que son blancos, han amarilleado un poquito. Las flores, puede ocurrir
que pierdan algo de color. Cuando las flores son muy delicadas, lo que hacemos en el papel de periódico es poner papel higiénico a un lado y a otro de la flor para que el poder de absorción del papel sea superior. Como veis, otra de las cosas que hacemos es que marcamos con lápiz la fecha y el lugar donde recogimos la planta. Esto es muy importante. O podemos poner luego, posteriormente, una etiqueta con todos los datos. Pero por lo menos a la hora de hacer el pliego deberemos identificar el lugar y la fecha en la que lo recogimos. Aquí podemos ver otra planta. Esta está recogida aquí en la comarca de Molina. Esto es una orquídea, una cefalantera rubra. Como podéis ver, esta planta tiene un fuerte color rosado. Sin embargo, durante el secado pues ha disminuido mucho su color, ha quedado en un rosa pálido, aunque aquí hay algunos fragmentos de flores donde sí se aprecia el color rosa fuerte, rosa vivo, púrpura que tiene esta planta. Y como veis, las hojas conservan perfectamente el color verdoso. Hay que intentar hacer una composición donde se vea el máximo posible de partes de la planta. Como veis en el Tanacetum, lo que hemos hecho es coger parte de la raíz, y luego vamos doblando la planta, que ya la hemos doblado en el pliego, en el papel, a la hora de secarla en la prensa, porque si no, si lo intentamos hacer cuando lo vamos a poner en el pliego, la planta chascaría, se rompería. Y finalmente os voy a enseñar este último pliego, que ha conservado muy bien su color. ¿Veis? Estos verdes brillantes es un helecho, es el Asplenium fontanum, y como veis ha conservado muy bien los colores verdes. Y esta parte marrón, que son los soros, la parte reproductiva de los helechos. Bueno, amigos del Geoparque de Molina de Aragón Alto Tajo y amigos del Museo de Molina, con esto espero que este tiempo de confinamiento se os haga un poquito más ameno y que pronto podamos salir al campo a recoger unas plantas y podamos prensarlas. Pero sobre todo, ahora, quedaros en casa. Muchas gracias.